¿Qué pensarías si te revelara que, en algún rincón remoto de nuestro planeta, caminan hoy personas que comparten la misma carga genética que el tirano más infame del siglo XX? Lo que estás a punto de escuchar no es una trama de ficción ni una teoría conspirativa sin fundamento, es una inmersión profunda en la sombra más densa que una familia puede heredar, la maldición del apellido Hitler. Durante décadas, una legión de periodistas, historiadores y cazadores de misterios ha seguido el rastro de los supuestos parientes del Führer. Algunos sostienen la teoría de que viven ocultos en los Estados Unidos bajo identidades falsas. Otros afirman que se esfumaron deliberadamente. Y una gran mayoría se cuestiona si, tras el colapso del Tercer Reich, el linaje de los Hitler decidió, simplemente, borrar su propia existencia de la faz de la Tierra. Pero antes de adentrarnos en esta oscuridad, asegúrate de suscribirte ahora mismo a mi canal Historia Soñolienta. Una vez lo hayas hecho, déjame un comentario y cuéntanos qué otros enigmas sepultados en el pasado te gustaría que desenterremos en futuras investigaciones. Ajusta bien tus audífonos, porque esto no es solo un relato histórico, es el eco de una pesadilla que nunca terminó del todo. Nadie podía prever que, en la silenciosa mañana del 30 de abril de 1945, la humanidad estaba a punto de presenciar uno de los desenlaces más simbólicos de la era moderna. En el corazón de un Berlín en ruinas, mientras el rugido de los tanques enemigos devoraba calle tras calle y la capital del Reich se desmoronaba como un castillo de naipes consumido por el fuego, Adolf Hitler descendía a las profundidades del búnker que se convertiría en su mausoleo. Allí abajo, aislado de la luz solar y de una realidad que se le escapaba de las manos, tomó la decisión que sellaría no solo el destino de su régimen, sino también el final aparente de su propia estirpe. En la superficie, Alemania agonizaba. El estruendo incesante de la artillería marcaba el compás del colapso, mientras las fuerzas aliadas avanzaban implacables. Para millones, la guerra se había perdido hacía tiempo. Para el dictador, solo restaba el pánico absoluto a ser capturado con vida. Aislado, presa de la paranoia y la derrota, formalizó su matrimonio con Edo Braun en un gesto casi teatral, un macabro ritual de despedida ante lo inevitable. Horas más tarde, ambos pusieron fin a sus vidas, cerrando de un golpe brutal una época definida por la violencia, la devastación y el fanatismo. Sus cadáveres fueron incinerados apresuradamente en el jardín de la Cancillería. La orden era tajante: evitar a toda costa que sus restos fueran exhibidos como trofeos por los vencedores. Mientras las llamas devoraban los últimos vestigios físicos del líder nazi, parecía que todo concluía allí. El Reich caía, el Führer se desvanecía y su linaje, según todas las apariencias, se extinguía con él. Al fin y al cabo, Hitler jamás tuvo descendencia. Su apellido, sinónimo de horror, parecía condenado al olvido. Sin embargo, es precisamente en ese vacío donde brota la primera gran interrogante de nuestra crónica. Si Hitler murió sin hijos, ¿por qué persiste tanta especulación sobre parientes vivos? ¿Cómo es posible que, tantos años después, sigamos buscando huellas de una familia que supuestamente terminó aquel fatídico día? La respuesta yace oculta en la laberíntica genealogía del dictador. Su historia no acaba en Adolf. Hubo hermanos, medios hermanos, sobrinos y ramificaciones que comenzaron mucho antes de su nacimiento y perduraron mucho después de su muerte. Ese entramado de apellidos, secretos y silencios nos arrastra a un terreno incómodo, donde la genética y la ética se entrelazan de forma inquietante.
El suicidio de Hitler fue solo el punto de partida de la verdadera investigación. Y para hallar cualquier indicio sobre sus posibles herederos, debemos retroceder al origen de todo, al hombre que engendró el apellido más polémico de los tiempos modernos. Para rastrear el paradero de los últimos portadores de la sangre de Hitler, es imperativo viajar al pasado, a una época en la que ese nombre aún no cargaba con el estigma de una tragedia global. Antes de que Adolf escribiera su firma con sangre en los libros de historia del siglo XX, existió un hombre igualmente complejo, ambicioso y envuelto en sombras, Alois Hitler, su padre. Lo primero que llama la atención es que Alois no nació siendo un Hitler. Durante gran parte de su vida, respondió al apellido Jedler. Fue años más tarde, tras el matrimonio de su madre con Johann Jedler, cuando un error burocrático cambiaría el destino genealógico de la familia. El registro fue alterado incorrectamente y Jedler se transformó oficialmente en Hitler. A simple vista podría parecer un detalle administrativo menor, pero esa errata ortográfica acabaría convirtiéndose en el nombre más temido del planeta. Alois creció en un entorno severo, marcado por una disciplina férrea, una ambición desmedida y un carácter que muchos definían como colérico y duro. Con el tiempo se casó, formó un hogar y, tras enviudar, tomó una decisión que aún hoy genera incomodidad. Contrató como empleada doméstica a una joven llamada Clara Polsl, quien no solo era su pariente lejana, sino técnicamente su sobrina segunda. Lo que inició como una relación laboral derivó en un vínculo afectivo que mantuvieron en la clandestinidad durante casi 10 años. Finalmente, en el año 1885, Alois y Clara contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron 6 hijos: Gustav, Ida, Otto, Edmund, Paula y Adolf. Pero la desgracia se cebó con la familia desde el principio. 3 de ellos fallecieron siendo apenas unos bebés, otro murió a los 6 años. Solo 2 lograrían sobrevivir hasta la edad adulta, Paula y Adolf. No obstante, alcanzar la madurez no implicaba haber crecido en un entorno saludable. Clara era una mujer profundamente devota, cariñosa y sumisa. Alois, en cambio, era la encarnación del autoritarismo, un hombre severo y frecuentemente violento. Se dice que Adolf absorbió todas esas tensiones desde la cuna. La figura dominante y agresiva del padre dejó cicatrices emocionales imborrables, mientras que la devoción silenciosa de la madre forjó en él un apego complejo, casi contradictorio. En aquel hogar, saturado de rigidez, miedo y silencios opresivos, se gestó la psique de un niño que crecería con una mezcla de frustraciones, resentimientos y una necesidad patológica de control, ingredientes que, más tarde, mutarían en obsesión, supremacismo y violencia. La crónica familiar de Alois Hitler concluye dejando un halo de misterio. ¿Qué más se perdió entre documentos falsificados, errores de registro y relaciones incestuosas que hoy resultarían escandalosas? ¿Cuántos detalles borró el tiempo? Lo que es innegable es que la vida de Alois, plagada de decisiones turbias y una genealogía enredada desde su origen, colocó la primera pieza del rompecabezas que años después daría forma al mito de los Hitler. Aunque Alois falleció muchos años antes de que su hijo alcanzara el poder absoluto, fue él quien, consciente o no, pavimentó el camino para que ese apellido, nacido de un error de escribanía, quedara ligado eternamente a una de las páginas más oscuras de la humanidad. Para comprender cómo se fraguó la mente del hombre que aterrorizó al siglo XX, es necesario descender a los rincones más íntimos de su infancia. Allí, entre habitaciones en penumbra, enfermedades,
muertes prematuras y una atmósfera emocional viciada, se encuentra la raíz de una familia fracturada desde sus cimientos. La casa de Alois y Clara no era el retrato de la estabilidad. Lo que debió ser un refugio se tornó muy pronto en un escenario de tragedia recurrente. De los 6 vástagos, 4 perecieron en la más tierna infancia. Gustav, Ida y Otto se fueron antes de dejar memoria. Edmund sucumbió a los 6 años víctima de la difteria. En medio de ese silencio doloroso, solo Paula y Adolf resistieron. Ese ambiente de luto perpetuo no era un simple dato estadístico, era un mundo donde la muerte se sentaba a la mesa con los vivos día tras día. Clara, en su inmensa piedad y sensibilidad, intentaba llenar con ternura el vacío de las pérdidas constantes. Era una madre sobreprotectora, atenta hasta el extremo. Pero su dulzura chocaba frontalmente con la figura imponente de Alois. Un hombre que no dialogaba, sino que ordenaba, que no guiaba, sino que imponía. Los niños crecieron atrapados entre 2 fuerzas antagónicas, el amor silencioso de la madre y la severidad implacable del padre. En ese caldo de cultivo creció Adolf, absorbiendo cada gesto, cada silencio y cada golpe. Según los testimonios de su hermana Paula, él no solo era un hermano difícil, sino alguien profundamente marcado por la sombra del padre. La sensación de vivir bajo un asedio constante moldeó en él una visión distorsionada de la jerarquía, aprender a obedecer para, algún día, poder dominar. Aquel hogar, donde la violencia física era casi un lenguaje, sembró las primeras semillas de su obsesión por el control total y la creencia de que la fuerza bruta era el único camino hacia el poder. La relación entre los hermanos tampoco escapó a esta tensión. Tras la muerte de Alois, Adolf descargó parte de su frustración contra Paula. Ella misma confesaría años más tarde que una vez más sentí la mano de mi hermano en mi rostro, una frase que revela no solo maltrato, sino una dinámica donde no había lugar para la vulnerabilidad, solo para el miedo y la resignación. De aquella casa no salieron 2 jóvenes corrientes, emergieron 2 supervivientes de una estructura familiar tóxica, marcada por la muerte, el fanatismo religioso y la violencia cotidiana. Y aunque los focos de la historia iluminarían a Adolf, Paula cargaría con cicatrices invisibles hasta su último suspiro. La infancia del clan Hitler no solo explica el entorno que forjó al dictador, también señala el punto donde la genealogía comenzó a fragmentarse. Porque aunque él jamás tuvo descendencia, la pregunta persiste: ¿qué fue de Paula y de los demás miembros de esa familia silenciosa que vivieron a la sombra del monstruo? Para descubrirlo, debemos seguir el rastro y ver cómo una hermana aparentemente irrelevante se volvió clave para entender dónde termina, o quizá no, la línea de sangre. Siguiendo el hilo genealógico tras la oscura infancia, llegamos inevitablemente a Paula Hitler, la única hermana de sangre que sobrevivió. Su vida, un tapiz de sombras y contradicciones, es un capítulo esencial. Paula creció en el mismo infierno doméstico, pero su destino fue radicalmente opuesto. Mientras Adolf se sumergía en la política y el odio, Paula optó por la invisibilidad. No ostentó cargos, no militó en el partido y jamás figuró en la cúpula del régimen. Para los historiadores, es casi un fantasma. Pero su silencio no la eximió del conflicto. Cuando Alemania capituló en 1945, Paula fue localizada por la inteligencia aliada, arrestada e interrogada intensamente durante 2 meses. Enfrentada a la ruina total del imperio de su hermano, describió su relación con Adolf como una mezcla de afecto y terror. Aseguró no poder creer que él fuera el arquitecto del Holocausto,
una declaración que los interrogadores interpretaron como una mezcla de negación psicológica e ingenuidad. Tras su liberación, vivió en un exilio interior, adoptando el apellido Wolf, un antiguo alias de su hermano, para intentar disolverse en el anonimato. Murió en 1965, a los 64 años, soltera y sin hijos. Con ella, la rama más cercana y directa se extinguió para siempre. Sin embargo, afirmar que la familia Hitler terminó ahí sería una simplificación excesiva. Mientras la línea directa se apagaba, otra historia más compleja seguía latiendo, la de los medios hermanos de Adolf, y especialmente la de una mujer crucial para entender dónde podrían estar los descendientes indirectos, Angela Hitler. Si la línea de Paula fue un callejón sin salida, la búsqueda nos obliga a girar la vista hacia Angela, la media hermana mayor del Führer. A diferencia de Paula, Angela sí construyó una familia numerosa, y es en su descendencia donde hallamos los rastros más sólidos que sobrevivieron al Tercer Reich. Angela fue una presencia constante en la vida de Adolf, ocupando incluso el rol de ama de llaves en su residencia de los Alpes. Se casó con Leo Raubal y tuvo 3 hijos, Leo, Angela y Elfriede. Pero el nombre que resuena con fuerza en los episodios más insólitos de la guerra es el de su hijo, Leo Raubal Jr. Leo Jr. era un hombre atlético y disciplinado, teniente de la Luftwaffe al estallar la guerra. Su parentesco era un secreto a voces entre la élite, pero desconocido para la tropa. Todo cambió en el infierno helado de la batalla de Stalingrado. Leo fue herido de gravedad y su comandante solicitó su evacuación debido a su sangre. Adolf se negó en redondo. Para él, ningún soldado merecía trato especial, ni siquiera su sobrino. La consecuencia fue brutal, Leo cayó prisionero del Ejército Rojo. Los soviéticos, al percatarse de la joya que tenían entre manos, propusieron un intercambio de alto nivel, liberarían a Leo a cambio de Jakob Zugashvili, el hijo de Joseph Stalin, capturado por los alemanes. La respuesta del líder soviético fue gélida y pasaría a la historia: la guerra es la guerra. No hubo trato. Leo permaneció cautivo en los gulags soviéticos durante 12 largos años. Cuando finalmente recuperó la libertad en 1955, Leo Raubal ya no tenía interés alguno en su linaje. Vivió como un fantasma, trabajó como ingeniero y se mantuvo alejado de cualquier foco mediático. Se casó, tuvo un hijo llamado Peter Robold y llevó una vida de anonimato absoluto. Aunque su sangre continuó, jamás quiso reivindicar su pasado. El caso de Leo Raubal es revelador. Los descendientes indirectos no solo existieron, sino que fueron piezas de ajedrez en el tablero de la historia, sometidos a silencios forzados. Pero la historia de Angela no concluye con Leo. Aún faltan 2 figuras que cambiarían el rumbo de esta genealogía: su hija Elfriede y, sobre todo, la más misteriosa y trágica de todas, la joven Heli Raubal. Es en su destino fatal donde la historia de los Hitler se torna aún más tenebrosa. Entre todas las figuras que pueblan la sombría genealogía del clan Hitler, ninguna proyecta un aura tan enigmática, dolorosa y profundamente perturbadora como Heli Raubal. Ella fue mucho más que una simple sobrina para el futuro dictador. Se convirtió en el epicentro de una relación marcada por el control asfixiante, una obsesión enfermiza y una dependencia emocional que culminaría en un final trágico, un desenlace que aún hoy, casi un siglo después, sigue envuelto en la bruma de la sospecha. Para la gran mayoría de los biógrafos, Heli encarna el capítulo más íntimo y turbio de la vida de Adolf Hitler antes de su ascenso al poder total.
Heli era una joven vibrante, dotada de un carisma natural y un talento innegable para la música. Cuando se trasladó a vivir con Hitler en 1929, lo hizo bajo la premisa oficial de estar bajo la tutela de su tío, quien había prometido financiar su educación artística. Sin embargo, aquella convivencia pronto mutó en algo mucho más siniestro. Hitler instauró un régimen de vigilancia draconiano sobre ella. Le vetaba salir sola, filtraba sus amistades, decidía con quién podía hablar y monitoreaba cada respiro de su vida cotidiana. Lo que debía haber sido un hogar familiar se transformó en una jaula de oro, una prisión emocional de la que era imposible escapar. Quienes la conocieron relataban que las aspiraciones de Heli eran muy distintas. Soñaba con estudiar canto en Viena, viajar, enamorarse y construir su propio destino lejos de la sombra omnipresente de su tío. Pero cada intento de independencia era sofocado con discusiones feroces, gritos y prohibiciones tajantes. Los celos de Hitler eran legendarios y alimentaban rumores que, incluso en la actualidad, siguen siendo materia de debate académico sobre la naturaleza exacta de su vínculo. La oscuridad alcanzó su cenit en septiembre de 1931. Heli fue hallada sin vida en el apartamento de Hitler en Múnich, con una herida de bala en el pecho y la pistola de su tío a su lado. La policía cerró el caso con una celeridad sospechosa, declarándolo suicidio. No obstante, desde el primer instante, la escena estuvo plagada de inconsistencias, testimonios que no encajaban y silencios comprados. ¿Por qué eligió ese momento exacto? ¿Qué ocurrió realmente en la acalorada discusión que precedió al disparo? ¿Y por qué Hitler se desvaneció de la esfera pública, recluyéndose durante semanas tras el suceso? El impacto en la psique de Hitler fue devastador. Algunos relatos sugieren que se hundió en una melancolía abismal, rozando la locura. Otros sostienen que instrumentalizó la muerte de Heli, convirtiéndola en un mito personal de sacrificio que luego explotaría políticamente. De hecho, hay quienes aseguran que jamás volvió a ser capaz de sentir un apego humano genuino por ninguna otra mujer, ni siquiera por Edo Braun. A pesar de haber sido el centro del universo emocional del Führer, Heli murió soltera y sin descendencia. Su rama se secó con ella. Su muerte no solo fue una tragedia personal, fue un punto de inflexión que terminó de endurecer el corazón del hombre que arrastraría a Europa al abismo. Con el fin de Heli se cierra una puerta fundamental en esta historia. Pero aún queda otra hermana en la ecuación, Elfriede Raubal, la más discreta de las tres, y tras ella, surge la figura masculina que cambiaría radicalmente la percepción sobre los herederos del dictador, William Patrick Hitler. Mientras las ramas de Angela Hitler se diluían entre desgracias y vidas anónimas, otra línea genealógica emergía para dar un giro copernicano a la narrativa. Esta historia comienza con Alois Hitler Jr., el medio hermano de Adolf, y desemboca en el hombre que, paradójicamente, se convertiría en uno de sus enemigos más vocales, William Patrick. Alois Hitler Jr. abandonó el hogar paterno siendo muy joven, huyendo de la tiranía de su padre. En 1909, su camino se cruzó con el de Bridget Dowling, una irlandesa de carácter resuelto. Juntos huyeron a Inglaterra, se establecieron en Liverpool y trataron de construir una vida, lidiando con la precariedad económica. Fue allí, lejos del fermento nacionalista alemán, donde nació su único hijo, William Patrick Hitler. La existencia de William transcurrió en la normalidad hasta que el apellido de su tío comenzó a resonar en los discursos políticos de Alemania. Al ver cómo Adolf escalaba posiciones de poder, William vislumbró una oportunidad.
Viajó a Alemania bajo la excusa de reconectar con sus raíces, pero sus intenciones eran pragmáticas, quería capitalizar la fama de su pariente. Durante un breve periodo, la estrategia funcionó. Hitler, tratando de descifrar las verdaderas intenciones de aquel sobrino inglés, le facilitó un puesto en el Banco del Reich y más tarde en una fábrica de automóviles. Pero la relación se agrió rápidamente. William disfrutaba de la atención, concedía entrevistas y buscaba notoriedad, algo intolerable para un régimen obsesionado con la disciplina y el control de la imagen. La Gestapo no tardó en someterlo a vigilancia. La tensión estalló cuando William, frustrado por lo que consideraba una falta de apoyo, envió una carta al Führer exigiendo un cargo de mayor prestigio y una mejor remuneración. La misiva contenía una amenaza velada pero explosiva. Insinuaba que, si sus demandas no eran atendidas, revelaría secretos familiares vergonzosos a la prensa internacional. Para sorpresa de su círculo íntimo, Hitler cedió. Pero esa capitulación planteó una duda que ha perdurado décadas. ¿Qué sabía exactamente William Patrick que podía dañar a un hombre tan poderoso? Las especulaciones siempre han apuntado a la cuestión judía, la posible ascendencia hebrea del abuelo paterno de Hitler. Aunque nunca se hallaron pruebas definitivas, el hecho de que el dictador cediera al chantaje otorgó credibilidad al rumor. Sin embargo, el clima se volvió irrespirable y William, temiendo por su vida, regresó a Inglaterra. Desde la seguridad de la distancia, publicó un artículo que causó sensación: ¿por qué odio a mi tío? En ese texto, desnudó al Führer describiéndolo como un ser paranoico, inestable y brutal. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Poco después, William y su madre viajaron a Estados Unidos para una gira de conferencias, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial los dejó varados en suelo americano. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Indignado con lo que su apellido representaba, William escribió directamente al presidente Franklin Delano Roosevelt solicitando permiso para unirse a la lucha contra el Eje. La petición fue aprobada y el sobrino de Adolf Hitler terminó vistiendo el uniforme de la Marina de los Estados Unidos, combatiendo contra las fuerzas de su propio tío. Al finalizar la guerra y confirmarse la muerte del dictador, William tomó la decisión definitiva: desaparecer. Cambió legalmente su apellido a Stuart Houston, se mudó a Long Island, se casó con Phyllis John Jock y se sumergió en el anonimato. Pero su silencio solo sirvió para preparar el terreno al mito más persistente de todos, el de sus 4 hijos, considerados los últimos vestigios vivos de la sangre de Hitler, y el supuesto pacto secreto para extinguir el linaje. Cuando William Patrick Hitler enterró su pasado, su apellido y su identidad, eligió una vida suburbana y tranquila. Él y Phyllis tuvieron 4 hijos: Louis, Howard, Brian y Alexander Adolf. A diferencia de su padre, que en su juventud buscó los focos, estos 4 hombres crecieron bajo una discreción blindada. No dieron entrevistas, no escribieron libros y jamás intentaron lucrarse de su infame parentesco. Para ellos, la invisibilidad no era una opción, era un mecanismo de supervivencia. Fue precisamente este hermetismo lo que nutrió la leyenda. Con el paso de las décadas, se popularizó la teoría de que los hermanos habían sellado un pacto de sangre: jurar no tener descendencia para que el ADN de Hitler muriera con ellos. La narrativa era perfecta, casi cinematográfica: 4 hombres solteros, viviendo en proximidad, renunciando a la paternidad por el bien de la humanidad. Pero la realidad, como suele suceder, era más prosaica y humana. En 2002, Alexander,
el menor de los hermanos, rompió brevemente el silencio en una entrevista cautelosa. Desmintió categóricamente la existencia de un pacto formal. Explicó que nunca hubo una reunión solemne ni un juramento, simplemente, ninguno de ellos había formado una familia propia, una decisión personal que no respondía a rituales ni mandatos. Sin embargo, sus palabras dejaban entrever una verdad dolorosa. Detrás de la negativa a un pacto se escondía una vida condicionada por el miedo y el estigma. Crecieron sabiendo que el mundo los juzgaría no por sus actos, sino por su sangre. Soportaron el acoso de curiosos, la vigilancia de la prensa sensacionalista y el peso de una herencia maldita. Los Stuart Houston quizás no firmaron un papel prometiendo no tener hijos, pero es evidente que la sombra del apellido influyó en sus decisiones vitales. Entendían, quizá instintivamente, que traer un hijo al mundo bajo esa genealogía podría ser una condena. No fue una decisión política, fue una tragedia íntima. Hasta donde se sabe, los hermanos que aún viven continúan en el anonimato, lejos del escrutinio público. Nadie conoce sus rostros actuales ni sus pensamientos más profundos. Y mientras ese silencio persista, el mundo seguirá preguntándose, ¿realmente se ha extinguido la familia Hitler? Para responder a esto, debemos trascender la biología y adentrarnos en un terreno ético mucho más pantanoso, la tendencia social a la persecución y la culpa heredada. A medida que analizamos el presente, la historia deja de ser un árbol genealógico para convertirse en un espejo incómodo de nuestra propia sociedad. Los descendientes indirectos, como los Stuart Houston y otros parientes lejanos que quizá vivan bajo identidades falsas, no solo heredaron un apellido manchado, sino una condena social perpetua. La curiosidad pública se transformó, en muchos casos, en acoso. Periodistas, cazadores de nazis aficionados y teóricos de la conspiración han rastreado sus direcciones y rebuscado en su basura, buscando cualquier señal de maldad genética. Algunos incluso acamparon frente a sus hogares. Para estos descendientes, la vida cotidiana se convirtió en un estado de sitio. Se volvieron fantasmas por necesidad, no por vergüenza de sus propios actos, sino por terror a la reacción del mundo. Lo más inquietante es que existe una presión moral tácita que sugiere que cualquiera con sangre Hitler debería renunciar a la reproducción. Este pensamiento, compartido por muchos, revela una ironía macabra, es la misma lógica que sustentaba la ideología nazi. Culpar a alguien por su código genético, juzgar a un individuo por la sangre que corre por sus venas, es replicar, bajo un disfraz de justicia moral, el pensamiento eugenista del Tercer Reich. Es castigar a inocentes por crímenes que no cometieron y por un pasado que no eligieron. Es convertir a víctimas circunstanciales en chivos expiatorios. Aquellos que acosan a los descendientes de Hitler suelen creer que están en el lado correcto de la historia, protegiendo al mundo. Pero sin saberlo, perpetúan el mismo ciclo de odio que dicen combatir. La responsabilidad, y esto es crucial entenderlo, no se hereda. La culpa no viaja a través del ADN. Las ideas, en cambio, sí pueden viajar a través del tiempo. Y ese es el verdadero peligro. Si realmente queremos comprender y neutralizar el legado de Hitler, no debemos buscar en los registros de nacimiento de Long Island, sino en las corrientes de pensamiento que sobrevivieron a su muerte. Cuando llegamos al final de este laberinto de nombres borrados, ramas rotas y vidas ocultas, surge una revelación que redefine la pregunta original.
Tal vez la cuestión nunca fue dónde están los descendientes de Hitler, sino qué significa realmente cargar con su legado. Al observar el panorama completo, es evidente que la herencia más tóxica del dictador no fue biológica, sino ideológica. Tras la caída del Reich, la genealogía física se fracturó. Paula murió sola. La rama raubal se dispersó en el silencio. William Patrick se ocultó tras un nombre anglosajón y sus hijos eligieron la extinción voluntaria de su línea. Es como si la biología hubiera logrado lo que la guerra no pudo, borrar al individuo. Pero Hitler no ha desaparecido. Su verdadera descendencia no vive en una casa suburbana de Estados Unidos ni en un pueblo perdido de Austria. Su descendencia vive en el odio que se niega a morir, en los discursos que deshumanizan al otro, en el nacionalismo extremo que resurge en tiempos de crisis y en la intolerancia organizada. El apellido puede haberse desvanecido, pero la ideología muta y sobrevive. Ese es el verdadero problema. Cuando la sociedad se obsesiona con encontrar a los parientes de sangre, distrae la atención del verdadero enemigo. Perseguir a unos ancianos en América por ser sobrinos nietos de un monstruo es fácil, combatir las ideas que crearon al monstruo es mucho más difícil. Mientras existan movimientos que defiendan la pureza racial, mientras haya líderes que culpen a las minorías de todos los males, mientras se normalicen los discursos de odio bajo la bandera del patriotismo, la sombra de Hitler seguirá proyectándose sobre nosotros. No a través de sus familiares, sino a través de sus imitadores intelectuales. La historia, como bien se dice, no se repite, pero rima. Y cada vez que el mundo enfrenta inestabilidad, el eco de esas rimas oscuras se hace más fuerte. Por eso, la pregunta vital no es si Hitler tiene bisnietos, sino si sus ideas están muertas. La respuesta, lamentablemente, es no y tal vez nunca mueran del todo. Pero reconocer esto es el primer paso para enfrentarlo con madurez. El legado de Hitler no está en los hijos que nunca tuvo, sino en nuestra responsabilidad colectiva de impedir que su visión del mundo vuelva a gobernar. El peso de esta historia no debe recaer sobre los hombros de quienes comparten su sangre por azar biológico, sino sobre la conciencia de todos nosotros. La responsabilidad es moral, no hereditaria. No es culpa de 4 hombres en Long Island, es tarea de la humanidad entera recordar, educar y vigilar. La genealogía de los Hitler ha llegado a su fin, pero la lucha contra lo que representaron es eterna. Conocer esta historia no debe ser un acto de morbo, sino una vacuna contra el olvido. Porque al final, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es dónde están los descendientes de Hitler. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para asegurarnos de que sus ideas no vuelvan a tener descendencia jamás? Gracias por haberme acompañado hasta el final de este viaje. Si este relato te ha atrapado y te apasiona descubrir los rincones más oscuros y fascinantes del pasado, no olvides suscribirte ahora mismo a Historia Soñolienta. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video.